lógico que en este, precisamente donde dos direcciones artísticas tan esencialmente diferentes como el barroco flamenco y holandés surgen en coincidencia temporal casi perfecta, en estrecho contacto geográfico y excepto por lo que hace a la situación económica y social en condiciones completamente análogas. Esta separación de estilos, cuyo análisis permite descartar todos los factores de realidad no sociológicos, puede precisamente considerarse como ejemplo típico de la sociología en el arte. El arte holandés está determinado por un público aristócrata que es un cliente y promotor. Ante todo, no es arte religioso. La Iglesia deja de ser el principal cliente del artista, como en Italia y Flandes. La iconografía holandesa solo excepcionalmente es religiosa. Si acaso, conforme a la ideología protestante, se representan escenas del Antiguo Testamento e incluso estas en número incomparablemente menor que en los países mediterráneos sometidos al pensamiento católico. Los temas holandeses son los de la vida cotidiana, retrato, costumbres, paisaje, bodegón, etc. Estos temas habían sido tratados marginalmente hasta entonces y ahora pasan a ocupar el centro de la obra del arte. Los objetos vegetales, animales, etc., que habían sido un complemento del tema religioso o heroico, se convierten en auténticos protagonistas de la pintura holandesa del siglo XVII. El artista se instala en la realidad doméstica que siempre ha tenido a su alrededor, pero que ahora descubre como centro u objeto primordial de su arte. Aparte del elemento temático muy importante, se descubre en el arte holandés un formalismo típicamente naturalista, pero de un naturalismo sui generis, determinado en primer lugar por las pequeñas dimensiones del marco adaptable al interior de una casa burguesa y también por las pretensiones psicológicas que caracterizan al burgués. Es un cuadro pequeño en el sentido espacial y psicológico, que no trata de representar estados de ánimos o recuerdos místicos o heroicos, sino que se limita a reproducir de forma fidedigna el naturalismo espacial de los objetos y el psicológico de los personajes. En los países monárquicos, la corte es un centro de irradiación cultural y artística de primer orden. Recuérdense el Escorial o Versalles. Pero en Holanda los edificios públicos son pequeños y poco atractivos. Es cierto que se encargan cuadros de medianas proporciones para decorar los edificios de los regentes, quizá influidos por el arte cortesano flamenco, pero ni las proporciones, ni el tema, ni el estilo heroico de los pinceles flamencos pueden compararse jamás al carácter íntimo, burgués, limitado y realista de las pinturas holandesas. Es decir, que el arte holandés no es cortesano o áulico, no está determinado por el consumo de la corte o de la iglesia. Es un arte hecho para burgueses y comprado por burgueses. Y esta burguesía que sostiene el comercio artístico no es muy rica individualmente, pero sí suficientemente numerosa para garantizar la supervivencia de un núcleo considerable de pintores que, si bien no pueden vivir exclusivamente del arte en su mayor parte, sí pueden al menos realizar su vocación de forma más o menos continuada. Junto a este público burgués que demanda obras íntimas y de pequeño tamaño, existen otros consumidores de obras de arte, los municipios, corporaciones, asilos, etc., que demandan obras de mayor tamaño y temas de cierta solemnidad, aunque nunca llegan a alcanzar la pompa y convencionalismo propios de un arte cortesano, como el francés de Versalles, por ejemplo. Estas corporaciones e instituciones reviven el gusto clásico y humanista y llenan sus edificios de pinturas y esculturas de estilo clásico. La propia arquitectura de esta época tiene también estas dos vertientes, las casas privadas del burgués y los edificios públicos de ayuntamientos y corporaciones gremiales que adquieren un estilo positivamente distinto. Uno de los géneros más democráticos y específicamente holandés es el retrato de grupo. Pero el gusto por este tipo de retratos y por los ambientes íntimos y burgueses, en general, decae a partir de la segunda mitad del siglo. El naturalismo burgués cede su lugar a un estilo más academicista y cortesano. Por eso las corporaciones rechazan a Rembrandt en la segunda mitad del siglo y prefieren a pintores menos naturalistas y más sofisticados. Igualmente desaparece el retrato colectivo y se generaliza el retrato individual, que es representativo de la mentalidad aristocrática. Como sucede en muchas otras épocas históricas, el público culto e inculto no sabe apreciar el valor artístico de sus contemporáneos. Muchos personajes cultos consideraban mediocre la obra de Rembrandt y de otras primeras figuras, mientras que valoraban sobremanera la de algunos pintores que consideramos de segunda fila.
Por regla general, los clientes de las obras de arte no tenían ni sensibilidad ni gusto estético. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.